En esta oportunidad, el Consulado del Perú se honra en presentar al doctor Jorge Eslava Calvo, quien nos hará una extensa exposición sobre Mariano Melgar. Mariano Melgar, como poeta, Mariano Melgar en su amplia literatura, que es el que da inicios, digamos, a una literatura auténticamente peruana, y también, por cierto, el Mariano Melgar revolucionario. Y esto en el marco de las actividades del Bicentenario, en una presentación que hemos incluido para los coloquios sobre el Bicentenario presentados por este consulado. El doctor Jorge Eslava Calvo estudió Sociología y Literatura en la Universidad de San Marcos, obteniendo el magíster y el doctorado en Literatura. Igualmente estudió en Madrid y en Lisboa. Durante su trayectoria ha sido profesor en todos los niveles educativos de nuestro sistema y ha producido diverso material pedagógico para niños de zonas urbanas y rurales de nuestro país, fundando y dirigiendo desde los años 80 el sello editorial Colmillo Blanco. En su haber tiene publicado libros de poesía y narrativa, periodismo y ensayo, habiendo acentuado su vocación en la literatura infantil y juvenil, donde cuenta con muchos títulos, habiendo obtenido premios nacionales e internacionales. En la actualidad, el doctor Jorge Eslava Calvo integra el Instituto de Investigación Científica de la Universidad de Lima, donde se desempeña como profesor principal y director de la revista Lienzo. Mi querido doctor, yo le agradezco, el Consulado General del Perú en Paterson le agradece muchísimo la contribución que usted nos va a hacer para los coloquios sobre el Bicentenario que hemos organizado. Adelante, doctor Eslava. Muy buenos días a todos, a todas. Muy buenos días, Iván. Diego, buenos días. No quiero pecar de inoportuno, pero me parece imposible iniciar cualquier actividad de carácter cultural si no reflexionamos en esta fecha del Bicentenario sobre lo que significa la peruanidad. Y agradezco esta iniciativa de los coloquios porque nos permite recordar aquellas figuras que ofrecieron su vida por una patria más digna y más equitativa. Tan pronto recibí la invitación del consulado, pensé en dos nombres, en Mariano Melgar, poeta y revolucionario, y en José Olaya, dos figuras que tuvieron una importancia, una significación en la Guerra de la Independencia sin haber sido militares. Eso quisiera subrayar. José Silverio Olaya fue fusilado y Mariano Melgar también terminada el combate de Humachiri, que hoy es el departamento de Puno. ¿Quién fue Mariano Melgar? Porque hay tantas sombras alrededor de esta figura, sombras de carácter histórico y sombras de carácter literario. ¿Por qué ha sido una figura tan escamoteada durante tantos años? ¿Por qué en los tratados de literatura aparece como una figura menor? ¿Por qué en los libros de escuela apenas se menciona a Mariano Melgar cuando es un punto de inflexión, es un cambio de sentido después de los años de la colonia, con una fuerte influencia occidental? La voz de Mariano Melgar va a significar un golpe de timón en el sentido de nuestra literatura. Pero no nos adelantemos. La vida de Melgar fue una vida centellante, meteórica y muy breve. Y probablemente esa vida breve, de apenas 24 años, explica por qué hay tanta leyenda en torno a él. Ni siquiera se ha podido definir la fecha de su nacimiento con exactitud. Es en agosto de 1790
pero no se sabe con exactitud si nace el 8 o el 10, porque entre el 8 y el 10 se barajan los dos nombres que recibe Mariano Melgar, Mariano Lorenzo Melgar Bardizán. Ingresa muy temprano a la vida eclesiástica, siendo apenas niño. El padre hace una serie de gestiones para que le asignen una capellanía en el Valle de Majes, en Arequipa, lo cual significa para Melgar una dote para aliviar los problemas económicos que sufría la familia de Melgar, que era una familia de clase media baja, digamos, ¿no? Y el padre parece que no había sido muy hábil con los negocios. Entonces, para salvar la economía de la familia, fuerza a Mariano Melgar, y creo que es importante conocer este dato porque de alguna manera la rebeldía posterior de Melgar va a ser también una rebeldía no solo contra las autoridades españolas, sino contra el padre, ¿no? Que era como una continuación de lo que imponía el orden colonial todavía. Mariano Melgar recibe esta capellanía a los 6 o 7 años. Su hermano, Fabio Melgar, que es quien reúne datos biográficos acerca de Mariano, hermano menor de Mariano, y provee la información para un libro que ahora es una joya, el primer libro que se publica de Melgar en Francia en 1878, con un prólogo de Francisco García Calderón, y unas notas biográficas de José Fabio, el hermano menor de Mariano. Él es un iniciador de este mito del conocimiento, de la erudición de Mariano Melgar. Asegura José Fabio que a los 3 o 4 años ya sabía leer, a los 6 sabía latín, poco tiempo después es maestro de sus condiscípulos. Lo cierto es que a los 8 o 10 años conocía varias lenguas, era traductor, estudió de niño en el convento de San Francisco, en la adolescencia ingresa al seminario de San Jerónimo con la intención de ser sacerdote, recibe su primera tonsura a los 10 años, de modo que era un personaje con toda esta carga cultural neoclásica que era propia de la cultura de esa época. Era un personaje que se destinaba a ser probablemente una autoridad dentro del clero de la colonia. Sus 19 o 20 años lo cogen probablemente en un cambio de pie, ¿no? Con una debilidad amorosa, y se enamora de una muchacha a quien él rebautiza como Melisa. Parece que hacía los 18 o 19 años. Una jovencita cuyo nombre era Manuela Paredes. Es un amor frustrado, el amor de Melgar, y poco tiempo después conoce a otra jovencita, prima de segundo grado de Mariano Melgar, a quien él rebautiza como Silvia, que ha quedado el nombre inmortalizado en la poesía de Melgar. Silvia es realmente la muchacha de quien se enamora perdidamente este joven enamoradizo que fue Melgar, y además el centro, el leitmotiv de casi toda su poesía amorosa. Los requiebros, los galanteos de Mariano Melgar con Silvia parecen no tener éxito, primero por la edad de Silvia, apenas 13 años, era una puber. Mariano Melgar tenía 20. Pero sobre todo la negativa de los padres, ¿no? Sabemos hoy que los padres, cuando tenían un hijo, iba destinado al ejército o al clero, y en el caso de las niñas, o al matrimonio o al convento. Y el matrimonio tenía que ser un matrimonio con un buen partido. Mariano Melgar no representaba un buen partido. Por lo tanto, que una negativa tras otra genera un sabor amargo en Melgar,
una frustración, viene a Lima para culminar sus estudios de teología y doctorarse como abogado. No hay documentación si consigue el doctorado en Derecho, pero lo cierto es que él continúa con su actividad cultural, con su actividad como traductor y como poeta. Publicó muy poco en vida. La poesía que Mariano Melgar cultiva en ese momento es una poesía que no es sino la continuación de la poesía que se hacía en España. Es decir, una poesía cultista, una poesía muy erudita, una poesía armoniosa, simétrica, que obedecía a todas las instrucciones, todos los modelos de la literatura greco-latina clásica, que surge en el siglo XVII, XVIII, que se denomina la cultura neoclásica. De modo que hasta ahí no hay nada que nos sobresalte de Mariano Melgar. El primer respingo que tenemos con respecto a su trayectoria, tanto vital como literaria, es cuando en un regreso de Lima a Arequipa descubre que ya hay un arreglo bastante avanzado de un cortejante de Silvia, y parece que ha arreglado incluso el matrimonio, y esto sume a Mariano Melgar en una enorme frustración amorosa, y viaja a una provincia, toma contacto, renuncia al sacerdocio de manera definitiva, se va a trabajar con peones, con labradores, con comuneros. Este vínculo con la gente del pueblo abre un camino insospechado en Melgar. De haber sido una persona con esa sólida formación, tiene un viraje, su mirada redescubre su espíritu nativo, popular, de ancestros precolombinos, en una poesía muy antigua, incaica, que es el jarawi. El jarawi es una composición, sin duda en quechua, una composición muy breve, como ustedes recordarán que los poemas, como las canciones, están conformadas con versos. Cada conformación de versos constituye una estrofa. En el jarawi, a diferencia de la poesía que se hacía en el neoclásico, que eran versos largos, sobre todo en decasílabos, versos de 11, 12 sílabas, el verso de la poesía quechua es un verso corto, de arte menor, 5, 6 sílabas, ¿no? Y esto lo cautiva a Melgar porque siente que ahí late una raza, un espíritu, una cultura. No es solo el poeta que canta al tema indígena, el poeta que canta a la tierra o que canta al personaje andino o al campesino, sino es el poeta que se incorpora en ese ancestro, ¿no?, de origen, con ese espíritu. Es una poesía muy sensible, muy íntima, muy lastimera. Es interesante hacer un cotejo entre la poesía neoclásica, que era una poesía grandilocuente, de grandes versos, poesía, digamos, de salón, para ser declamada, frente a esta poesía que tiene incluso la modestia del canto popular, ¿no? Una poesía sin ningún tipo de pretensión, una poesía para dar a conocer tus lamentaciones amorosas frente a una mujer, para un hombre que había traducido Ovidio, un libro íntegro de Ovidio, El arte de olvidar, hombre que había traducido a varios poetas latinos, de modo se inserta, redescubre esa tradición andina y la inserta en la tradición peruana, cortando este tutelaje, este cordón umbilical
de la literatura de la colonia. Y no solo pasó con la literatura, nuestro comportamiento, nuestras costumbres, en buena parte de nuestra cultura, no se rompe intempestivamente con el grito libertario. Durante muchas décadas todavía seguimos comportándonos, muchísimo tiempo comportándonos todavía como una colonia de España, y más adelante como colonias probablemente de otras potencias. Pero Melgar descubre ese carácter independentista de la literatura. Es decir, no solo ser un poeta que pertenece al periodo de la emancipación, sino ser un poeta emancipador. Eso me interesaría subrayar, porque hay muchos poetas, incluso españoles, que pertenecen al periodo de la emancipación, a través de discursos, a través de artículos periodísticos, a través de arengas, pero el carácter emancipador que tiene el Yarabí, esta canción, que no la inventa Melgar, ese es un mito, no la inventa Melgar, ya existía, los cronistas del siglo XVII, ya registran muchos ejemplos de yarabís, de jarawis, ¿no? Que luego traducido al castellano y con el acompañamiento de la guitarra, que es un instrumento importado, constituye este signo ardiente, novedoso, que es el yarabí. Mariano Melgar, que ya tenía unas creencias, una posición política frente a lo que estaba pasando, son aires muy fuertes, son ráfagas muy fuertes del pensamiento independentista. Mariano Melgar, quebrado por el amor, absorbido por esta expresión nativa y popular, abraza la guerra independentista y se incorpora al ejército de los hermanos Pumacahua, que, como recordarán ustedes, surge en el Cusco y se desplaza hacia Arequipa. Se incorpora al ejército de los hermanos José y Mateo Pumacahua, que estaba en el tránsito hacia Arequipa, y al ser admitido en el ejército, gracias a su preparación cultural, a su formación universitaria, es inmediatamente admitido en calidad de administrador de guerra. O sea, era un cargo, era un oficial de guerra que no tenía por qué luchar en la primera línea. Tienen un primer combate en Apacheta, en Arequipa, que vencen las tropas de Mateo Pumacahua, y continúan su desplazamiento hacia el sur. 5 o 6 meses más adelante participa esta tropa en un segundo combate, que es el combate de Umachiri, que hoy pertenece a Puno. Es curioso que en Puno exista una provincia Melgar, ¿no? Y esta provincia Melgar está justamente donde, mejor dicho, Umachiri está en la zona de la provincia de Melgar. Es donde cae Melgar, tiene la oportunidad de escapar, es apresado, y al día siguiente, y hay documentos sobre esto, al día siguiente se notifica a Lima que ha caído parte de la tropa de Pumacahua y comandados por no se menciona el nombre de Melgar, pero se refiere al administrador de guerra, quien es fusilado en el mismo campo de batalla al día siguiente de la batalla. Esta muerte heroica de Melgar lo convierte a Melgar en un personaje importante, porque sin ser un militar, como dije al comienzo, abraza una causa emancipadora, cumple como intelectual, como poeta, esta ruptura, se aferra a esta lucha popular, abraza las armas y cae en combate. Para la literatura nacional es sumamente importante la figura de Melgar, porque si bien como intelectual no dejó una obra copiosa,
Y es curioso, no solamente no dejó una obra abundante, sino que en su corta vida publicó muy poco. Y más bien el grueso de su producción se ha ido conociendo de manera póstuma. De ahí, y es también una suma más para la leyenda, de ahí que se estima que parte de la obra que se le ha atribuido a él no le pertenece. Esto es difícil de creer. Yo creo que las 180 y tantas composiciones que circulan ahora en su obra completa, que por cierto son 2 libros voluminosos, uno publicado por la Academia Peruana de la Lengua en 1971, y luego una puesta al día, una reedición aumentada y corregida a cargo del Congreso de la República en el 2016. Esta obra reúne más de 180 composiciones, mientras que el primer libro, que es este que le voy a mostrar, publicado en Francia, ¿no?, en 1878, este libro contiene apenas 30 y tantas composiciones, ¿no? Es decir, ha habido un periodo muy largo de silencio, ¿no?, que ha ocultado un poco a Melgar, lo puesto entre bambalinas de la literatura nacional, pero me preguntaba por qué es importante. El primer tratado que se hace de la literatura peruana es de 1905, de José Ribagüero. Es el primer estudio orgánico que se hace de la literatura peruana, porque habían habido estudios sectorizados o por tendencias. El propio Ricardo Palma también escribe una visión de la literatura peruana. Pero esta visión ya mucho más académica, aunque con un tufillo muy español y muy academicista, José de la Ribagüera advierte que Mariano Melgar es un momento curioso en la literatura peruana, porque en él se produce una simbiosis. Pero Melgar no advierte totalmente el carácter indígena que tiene el Yaraví de Melgar, ¿no? A él le parece un poeta importante porque en ese periodo en realidad no brillan poetas peruanos, ¿no? Pocos años después, en el año de 1928, se publican 2 libros, 2 tratados de literatura importantes, fundacionales de la literatura, de los estudios de la literatura peruana. José Carlos Mariátegui y Luis Alberto Sánchez. La historia de la literatura peruana, de Luis Alberto Sánchez, donde Sánchez sí se da cuenta de la valía de Melgar y se da cuenta de que Melgar rompe el tutelaje con España, inaugura una nueva poesía. Pero quien lo catapulta un poco más allá y lo denomina el primer momento de la literatura nacional es José Carlos Mariátegui, el mismo año 1928, en su famoso proceso de la literatura peruana que está en sus 7 ensayos. Hasta ese momento, no solo Melgar, sino la poesía andina era un cultivo casi desconocido. Y voy a contar una anécdota que la contaba un maestro sanmarquino querido, muy apreciado, maestro sanmarquino poeta Washington Delgado. Washington Delgado cuenta que en 1938 el gobierno del Perú decide inaugurar la primera biblioteca peruana, 1938, y le encarga al intelectual de mayor valía en ese momento, que es Ventura García Calderón, encarga la conformación de esta biblioteca que debía constar de 12 tomos. Y en una conversación de Ventura García Calderón con Raúl Porras, Ventura García Calderón dice: voy a iniciar esta Biblioteca Nacional y el primer tomo va a ser la literatura
de la colonia. Y Porras se sorprende y le dice, no, no es lo que corresponde, tienes que empezar por la literatura incaica. Y Ventura García Calderón, que era un hombre sumamente culto, que se había formado en Europa, sobre todo en Francia, incluso hasta fue nominado al premio Nobel por la Academia Francesa, ignoraba olímpicamente que existía una literatura precolombina. Y le dice, ¿pero existe una literatura inca? Sí, claro. Y quien está trabajando en esa área es un joven profesor, un historiador joven, que se llama Jorge Basadre. Y le encarga a Jorge Basadre, y el primer tomo, afortunadamente gracias a esa conversación, si es real y no hay razones para no pensar que es veraz esa anécdota, el primer tomo de la Biblioteca de Cultura Peruana está dedicado a la literatura inca y es un tomo sorprendente, con un prólogo exhaustivo de Jorge Basadre y una recopilación muy amplia de la literatura inca. Y en ese tomo se registran muchos jarauis, que es el germen del yarabí. Entonces, el valor de Melgar es enorme, porque con esta precocidad en lenguas latinas, con esta formación académica, que se haya atrevido a hacer este giro en su vida y en su obra literaria, ¿no?, ha significado sellar su nombre en la literatura peruana. Esa es la gran trascendencia que tiene la obra de Melgar. Y la vida de Melgar tiene una luminosidad importante para nuestra vida, para nuestra historia, ¿no?, por esta entrega heroica. Claro, tal vez haya personas que no lo vean así, pero para quienes tenemos una visión un poco épica de la vida, en la que uno tiene que hacer grandes sacrificios por amor, yo creo que Melgar, como fue muchos años después con Javier Heró, podría ser Javier Heró una figura análoga, ¿no? Este joven poeta, educado también en un colegio de enorme prestigio, y que luego cambia el sentido de su vida, muere a los 21 años y deja una obra importante en la poesía. Yo creo que se puede hacer un parangón con la importancia que tiene Mariano Melgar en la literatura y en la poesía peruana. Creo que en principio es lo que yo podría contarles sobre Mariano Melgar. Creo que vamos a tener, porque es el nombre de estas actividades, un coloquio, así que encantado de escuchar opiniones y recibir preguntas. Gracias, doctor Eslava. Efectivamente, usted ha hecho hincapié en una valía de estos personajes que rescatan algunos, digamos, pensamientos, algunas corrientes ya nacionales que comienzan a surgir en la época emancipadora. Melgar como actor puramente nacional, ¿no es verdad?, es un contribuyente, si se quiere, a una causa revolucionaria, toma una participación en una gesta militar con Pumacahua, indudablemente Machiri es derrotado y luego fusilado. Es un héroe nacional, pero todo lo que corresponde a la emancipación no solamente son gestas militares, también hay muchísimo valor y también hay muchísima participación del pueblo y de diversas maneras, del pueblo no militar, de la sociedad civil de la época, de esa sociedad que le era difícil discernir entre seguir siendo, digamos, estar bajo el imperio español, el imperio de la autoridad española, o asumir el riesgo de lo que podría ser
una corriente independentista. Melgar parece que efectivamente en sus años mozos, más allá de las frustraciones, más allá de estas, lo que has calificado bien, frustraciones amorosas, adopta una fase de rebelión y se integra a estos movimientos como un civil sin ninguna experiencia mayor en las artes militares, pero contribuye a esa causa independentista y además su literatura rescata lo nacional, rescata el sentimiento del pueblo, ¿no es verdad? De ese pueblo subyugado, que es el pueblo indígena, a través de, digamos, de una poesía de metraje, por decirlo así, corto, ¿no es verdad? Los yarabís. Yo recuerdo a un amigo, creo que mutuo de todas maneras, el doctor Paco Francisco, Garrido. así es, Carrillo Espejo, que era un cultor del yarabí, rescataba, hacía muchísimos estudios de los yarabís, e indudablemente todo esto se retrotrae pues a una época en donde hay mucha ebullición ideológica por un lado, que se manifiesta en todas las artes, ¿no es verdad? Y que también contribuye de alguna manera a forjar un sentimiento, una, digamos, sí, un sentimiento nacional, puramente nacional. Esos son los comentarios que yo tendría que hacer sobre esto. Sí, Yo quisiera apuntar algo sobre tus comentarios que me parecen muy pertinentes. Es tan popular Melgar que más bien es la energía del pueblo la que lo va a reivindicar a Melgar. Las primeras publicaciones de Melgar se presentan en diarios o revistas que circulan de manera popular. O la gente en Arequipa, Muerto Melgar, se cantaban las composiciones de Melgar. Yo no abono mucho en el sentido de la gente que dice que muchas de las composiciones que se le han atribuido a Melgar son apócrifas, no le pertenecen, en fin, porque siendo una ciudad en el siglo XIX, principio del XIX, tan pequeña, Arequipa, cualquiera que hubiera sido el compositor de una obra atribuida a Melgar hubiese reclamado. Eso no se produjo, ¿no? Melgar es cantado por el pueblo, es reivindicado por el pueblo, se componen valses de honor a Melgar, ¿no? Creo que la segunda canción más cantada en Arequipa después de su himno es un vals dedicado a Melgar. No nos olvidemos que 100 años después de muerto Melgar, se funda Juventud Arequipa, Juventud Melgar, que es un equipo de fútbol, ¿no? Es curioso lo que pasa con el torneo nacional, porque perteneciendo nosotros a una cultura no muy literaria, no muy académica, 2 hasta 3 equipos del torneo local llevan nombres de poetas o de escritores, ¿no? El Inca Garcilaso, César Vallejo y Mariano Melgar. Originalmente, Mariano Melgar, que fue fundado a principios del siglo XX, creo que en 1915, coincidiendo con el aniversario de la muerte de Mariano Melgar, con el nombre de Juventud Melgar, y luego se le cambió el nombre a Fútbol Club Melgar. Que dicho sea de paso, yo no soy hincha de Melgar, pero es el tercer o cuarto equipo de todos los campeonatos nacionales, es el equipo que tiene mejor ranking. O sea, nuestro poeta Melgar está muy bien representado por el equipo rojinegro de Melgar. Ha tenido incluso buenas participaciones en torneos internacionales. De modo que la fuerza popular lo ha ensalzado a Melgar y lo ha puesto en el sitial que se merece, porque él cultivó esa poesía de ancestro, de natividad y de pueblo, ¿no? perfecto, doctor Eslava. Quizá mi colega Arbulú quiera hacer algún comentario o preguntar algo al respecto. Yo quería, profesor, rescatar la figura de Melgar como un hombre joven que
en aquel momento, ¿no es cierto?, en la coyuntura de la independencia, más allá de sus motivaciones, busca dar un paso al frente y de alguna manera participar por un cambio político, social, ¿no es cierto?, basado en ideales que seguramente él tenía, y traerlo a lo que sucede actualmente. No se habla actualmente de una generación del bicentenario conformada por gente joven que a los 200 años de la declaración de independencia del Perú también pues viene a ser llamada a dar un paso al frente, ¿no es cierto?, y a asumir un rol protagónico, buscando de igual manera un cambio social, un cambio pues de paradigmas, ¿no? Tal vez a la generación actual, a la generación que es llamada pues del Bicentenario, le puedan faltar referentes, porque hay mucha decepción en cuanto a figuras, ¿no? Pero tienen ejemplos como el de Mariano Melgar para seguir, para ver a personas pues que siguiendo un ideal no solamente se conformaron con estar, digamos, en un segundo plano, sino que dieron finalmente hasta su vida buscando concretar sus ideales, ¿no? Y me parece que es muy oportuno, como hombre joven, como le digo, rescatar su figura en el marco del Bicentenario de la Independencia del Perú. Suscribo plenamente lo que afirmas, Diego. Hace un momento Iván habló de los años mozos de Mariano Melgar, y yo me dije para mis adentros, siempre fueron años mozos, porque él no alcanzó la adultez mayor, digamos, ¿no? Siempre fue un joven, será un poeta eternamente joven, será una figura revolucionaria eternamente joven, será una estela luminosa para los jóvenes de todas las generaciones peruanas, ¿no? Yo empecé mencionando dos nombres, que son dos héroes que mueren jóvenes, ¿no? José Silverio Olaya y Mariano Melgar. Pero Mariano Melgar no es empujado por una generación, ¿no? Es empujado por unos ideales, ¿no? Este concepto de generación es un concepto más moderno. Como dije, hay un hervidero en el ambiente por la emancipación, ¿no? Y o eras militar y terminabas reclutado porque pertenecías al pueblo, pero era muy raro que un personaje que había tenido la trayectoria vital de Melgar, que hubiese podido vivir tranquilamente sus años siguientes, renuncie para incorporarse al ejército independentista. Ese es un ejemplo, sin duda, para esta generación. Uno no desea ni por asomo ninguna guerra más, pero en el papel que le corresponde a cada joven y a cada adulto que se sigue sintiendo joven, es cumplir cabalmente y con transparencia el rol que le toca. Tú lo has dicho, Diego, esta generación carece de figuras, carece de referentes. Yo creo que hay que reivindicar algunos referentes que tenemos en el país. Y Melgar es uno de ellos, sin duda, ¿no? 24 años ver truncado su vida y su obra por un amor, ya no solo un amor a la mujer, es un amor a la cultura, un amor a la patria, ¿no? Sí, yo tengo un enorme aprecio y es una figura que me fascina, Melgar, no solo por su conducta, sino por todas estas leyendas que hay en torno a él, ¿no? Todavía no hay una obra definitiva de todas las composiciones de Melgar, pero se ha avanzado bastante. Se ha avanzado bastante. Tal vez debería decir lo siguiente también. Melgar no es un improvisado, no es una persona que se deja seducir por estos aires independentistas, es una persona que ya tiene una convicción política
una de las tendencias o uno de los géneros literarios que cultiva Melgar son las fábulas. Y las fábulas, que sabemos que tienen un origen clásico, ¿no?, donde los animales encarnan comportamientos humanos, personifican las virtudes y los defectos humanos. Hay una docena de fábulas de Melgar que son abiertas y crudas críticas al sistema de la colonia. Esas fábulas, y es una llamada de atención para nuestros editores, deberían ser editadas para colegio, ilustradas y editadas para colegio, porque son fábulas que hablan de una serie de tópicos que todavía seguimos comentando 200 años después: la discriminación, la injusticia, la explotación del trabajo, están palpitando en las fábulas de Melgar. Melgar disemina su obra entre las odas, las elegías, las églogas, que son obras clásicas, pero también incorpora las fábulas de carácter andino y los yarabís. Entonces hay una punta de lanza ideológico muy claro en Melgar. No es simplemente que se sienta avasallado por esta ráfaga independiente, sino que él tiene una convicción política y la lleva al extremo de ofrendar su vida. Indudablemente, doctor Eslava, Jorge, ha sido muy esclarecedor tu intervención. Yo agradezco a nombre del Consulado General del Perú en Nueva Jersey, Pensilvania, esta participación tuya, con la cual estamos abriendo los coloquios de esta temporada ya del mismo año del Bicentenario. Estos coloquios se van a publicar inmediatamente, editaremos, digamos, la parte informal que hemos tenido, y luego se publica inmediatamente. Esto para beneficio de nuestras colectividades en el exterior, particularmente en la circunscripción de este Consulado General. Doctor Eslava, nuevamente agradezco muchísimo tu participación, ha sido muy ilustrativo todo esto, y bueno, hasta una próxima oportunidad en que quizá haya algún otro tema que podamos desarrollar juntos. Cómo no, muchísimas gracias Iván Solari, muchísimas gracias Diego, y ojalá que en alguna oportunidad podamos leer alguna de las composiciones de Melgar, porque la mejor manera de recordar a un poeta es leyéndolo. Tienes en Colmillo Blanco una tarea que hacer, pendiente, que es la publicación de las fábulas. Muy bien. El pez por la boca muere, sí. Muy bien. Gracias, Jorge. Hasta luego, buenos días, gracias. Gracias. Hasta luego, Diego. Hasta luego.